Radio @. Conecta con tus clientes ideales. En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio. Campañas en redes sociales, Google, creatividad publicitaria, diseño y sitios web. Unideas. Mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Para entender el presente es fundamental saber lo que pasó en nuestra historia. Le agregamos la mejor música y los testimonios de los grandes artistas de nuestro rock. Nadie se salva solo. Mariano Nieva, Darío Miranda y María Laura Benítez. Un programa colectivo para combatir el individualismo. Entrevistas, informes, análisis, debate y opinión. Esto es Nadie se salva solo. Lo ves y lo escuchás por Radio @. Hola a todos, buen lunes, buena semana. Mi nombre es Darío Miranda, estoy acá con mi amigo Mariano Nieva y esta es otra nueva emisión de Nadie se salva solo, por aquí por Radio @, este programa que hacemos sobre historia. Hoy vamos a hablar de historia, rock, un poquito de todo, ¿no? Lo que puede llegar a pasar y lo que pasa. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? Un gusto de vuelta estar aquí, estar con vos y bueno, arrancar un nuevo programa. Un nuevo programa, una nueva efeméride. Tenemos que sí o sí, hoy no nos podemos escapar de esto, así como hablamos de Güemes, como hablamos un poquito de Belgrano, de recordar que ayer fue el 17 de agosto, día de San Martín, Día del Padre de la Patria, ¿no? Uh-huh. Y no sé, ¿qué te significa a vos? ¿Qué se te ocurre, Mariano? Yo tengo una particular devoción por San Martín. Yo tengo siempre, viste, mi panteón, ¿no? San Martín, claro, ¿no? Belgrano y Güemes. Son los tres para mí, los próceres más queridos. Y creo que San Martín reúne todo. Reúne también, ¿no? El hombre, el prócer, el héroe, uh-huh, el inclusivo, ¿no? Claro. El latinoamericanista. Digo, así que me parece que sí, es interesante. Me gustó mucho la propuesta esta de empezar mencionándolo, recordándolo al general San Martín, porque tiene que ver con nuestra argentinidad claramente y con la identidad latinoamericana claramente también. Sí, recordarlo, viste, bueno, nuevamente hacemos la salvedad que hicimos el lunes pasado con Gustavo Cerati, ¿no? Que sería muy lindo recordar los nacimientos y no las muertes, pero claro, bueno, en el caso de San Martín me parece que es, no sé si es un poquito feliz también, porque fue un hombre muy longevo para su época. Sí, exactamente, vivió un montón de años. Esto, tal cual, como vos decís, para la época, tuvo una vejez feliz, se puede decir, sí, acompañado, en calma, en paz, con todo lo que había hecho, repensando mucho la historia, rodeada de sus afectos más cercanos, con la visita y con la admiración de un montón también de próceres, de gente también que lo acompañó y que lo veneró. Entonces, digo, me parece que sí, ha tenido una vida, no fue como otros que tal vez no terminaron con una enfermedad muy grave, o asesinados, ¿no? Sí, claro. En el caso de Güemes, o exiliado, ¿no? Terriblemente digamos, constantemente asediado, ¿no? En el exilio. San Martín, bueno, un poco se exilió, pero no fue tan, al contrario, era muy agasajado. Vos sabés que tenía grandes personalidades que eran amigos de él, en Francia, en Gran Bretaña, y casualmente en estos días apareció una carta nueva, escrita de su puño y letra, que verdaderamente es muy interesante, que él se la escribe a un noble escocés, un tal Macduff. Y es muy interesante para saber cómo escribía San Martín, ¿no? Cómo escribía. A mí me gusta mucho esta parte de la historia, porque nosotros podemos ver el estilo de puño y letra, digamos, de primera mano de cómo eran ellos. Sí. O sea, me gusta cómo escribía San Martín, me gusta cómo escribía Facundo Quiroga. Claro. Facundo Quiroga era un tipo que no tenía secretario, no tenía un amanuense, y sin embargo escribía muy bien. Son gente que tiene un estilo claro, un estilo. Por ejemplo, contaba Felipe Piña una vez que en San Martín podemos encontrar expresiones tales como cuando él era gobernador de Cuyo y le dicen que no suprimiera los castigos corporales a los alumnos, ¿no? Que le venían a decir. Y él dice, estos carajos, dice, ¿no? Estos carajos. Esta cosa de fuerte, poderosa, digamos, una palabra poderosa.
y que va donde tiene que ir. Bueno, después toda la frase que conocemos, todo el fraseo de San Martín, que verdaderamente es muy interesante, ¿no? En cuanto a esto, yo quería recomendar algo, perdóname que me extienda mucho. No, Mariano, por favor, dale más. Yo quería recomendar un libro de Rodolfo Terraño que se llama El Diario, aparte de un montón de libros que andan dando vueltas. Sí. La voz del gran jefe de Piña es un muy buen libro, libros mucho más viejos que hemos leído nosotros en algún momento. Pero este libro en particular, Diario Secreto de San Martín, habla sobre la correspondencia que San Martín tuvo con su secretario, con Paroissien. Y es muy interesante el laburo que hizo Terraño. Yo se lo recomiendo mucho. Es un libro fácil de leer que nos deja la idea del pensamiento del general San Martín, pero que además nos muestra sus ideales de primera mano, digamos. Tal cual. Con la voz de él. Paroissien, y pienso en el hospital, también la salud pública, ¿no? Digo, sí. También ese tipo de cosas, digo, que también que es justo que un hospital también tenga ese nombre, justo por esto que vos decís. ¿Por dónde debe venir? Porque Paroissien era el cirujano general del ejército. Exactamente. Pero, acá está la salvedad, no era médico. Tenía patente de barbero. Claro. Bueno, por lo menos algo de cortes, ¿no? Algo de manejar una navajita, por lo menos. ¿Viste cuando decimos que la patria se hizo con nada? Bueno. No, por supuesto. Es increíble, bueno, pensar todo eso, el cruce de los Andes, ni hablar. Cuando uno mira, tiene la posibilidad, como me pasó a mí, estar en la base de la Concagua y ver eso y creer que por ahí pasaron estos muchachos en aquel tiempo con lo que pudieron, como bien decís vos, se te eriza la piel. Y también, hablando de libros, quiero también mencionar yo uno de John Lynch, que es un historiador inglés que te hizo una biografía maravillosa. Yo estudié con un libro de él, el profesorado de historia, que se llama Historia de las Revoluciones. La verdad que también otro gran momento, otro gran libro. Y encima pensando que es un historiador inglés, ¿no? Digo, también eso como, ¿no? Interesante pensarlo. Pero un gran historiador, mirada, absolutamente. Hay que leer también de John Lynch el libro de Rosas. También. Muy puntilloso, muy exacto, o sea, que no se te escapa un dato. Porque, como todos sabemos, no pueden decir, nosotros no podemos decir, dijo tal historiador y no mencionarlo, siempre hay que mencionar la fuente. Sí, por supuesto. Tiene que ser, los que hacemos un poquito de historia, hacemos un poco también de periodismo de la historia, tenemos que citar las fuentes. Entonces, bueno, John Lynch, para todo, tenés razón, Mariano. Sí. Pero bueno, vaya nuestro homenaje, nuestro brevísimo homenaje a nuestro querido padre de la patria, que verdaderamente yo creo que encarna todo lo bueno, ¿no? Sí. Que encarna todos los valores que hoy necesitamos tanto, ¿no? Hoy cuando un político ama con locura a otro, pero después lo tiene en la vereda de enfrente, o al revés. Lo tiene en la vereda de enfrente y después se abrazan. Bueno, que no entendemos muy bien qué es lo que pasa. San Martín renunciaba a todo eso. Y es alguien en quien tenemos que mirarnos, ¿verdad? Y el más humano de nuestros héroes, de nuestros próceres, un tipo que estuvo enfermo, que tenía problemas también, de salud, y que, sufrió mucho también, tuvo sífilis, la verdad que hay que humanizarlo como se debe, estos personajes, así que, de vuelta me sumo a eso, vaya nuestro reconocimiento eterno y perpetuo para el general Don José de San Martín. Bien, bueno. Muy bien. Vamos a ir entonces cerrando este capítulo de historia. Siempre tenemos un poquito de historia. Y vamos a entrar en otra historia. Sí. Una historia que nos gusta mucho a nosotros, que siempre traemos acá al programa. Hoy tenemos un invitado muy bueno, muy interesante. Mariano, preséntalo vos. Sí, por supuesto. Él es Juan Pablo Gautier. Él es el escritor, ha sido productor, manager, y sobre todo autor de este libro, Rock y Business, conversaciones sobre el rol de la música en la industria del entretenimiento, prologado por Pedro Saborido, así que Editorial Gourmet, así que gracias por esto, y en minutos con nosotros charlando de todo esto y más también. Bueno, pero antes tenemos una comunicación telefónica con alguien también que va a ser protagonista esta semana, ¿no? Con, no sé si lo puedo mencionar ya, sí. ¿No? Estamos ahí. No? Estamos ahí, bueno. Que ustedes seguramente lo vieron cuando se entregaron los premios Gardel, que subió a buscar el premio como mejor álbum de grupo, junto con sus otros 4 compañeros. Vamos a hablar entonces con Fico, de Masacre, multiinstrumentista de Masacre. Sí, señor. Si ya lo tenemos, ya estamos peleándola para tenerlo. Estamos tirando el cable transatlántico. ¿Tiene su entrada ya para el show de Masacre? Sí. Es un doblete que van a hacer los muchachos, ¿no? Es un doblete, pero creo que es el último. Ya nos vamos a meter ahí también, vamos así que... para adelante entonces. Hola, Fico. Hola. Hola, Fico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Darío Miranda te saluda y Mariano Nieva acá conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Me escuchan bien? Bárbaro. Sí. Bárbaro. Bien. Excelente. Bien, con mucha expectativa por lo del viernes, Fico. Nos vamos de casa. Nos vamos de casa, ya faltan poco, no sé cuántos. Espero que viernes sea el anteúltimo, no sabemos todavía. Claro. Sí. Bueno, estábamos charlando de eso, te saluda Mariano Darío, y Darío, bueno, en este caso Mariano, Fico, estábamos justamente charlando de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la trastienda? Un lugar que, bueno, que tiene tanta historia, que Masacre se ha presentado más de una vez, yo tuve la oportunidad de verlos mucho ahí, y bueno, ahora van a hacer un doblete el próximo viernes, ¿no? Realmente, sí, son muchos años, muchísimas trastiendas, cientos de trastiendas que hemos tocado ahí. Ya se volvió nuestra casa, nuestro templo, el de todos también, porque, viste, lo que se fue generando ahí adentro fue una especie de invento entre todos los que fuimos estando ahí. Claro. La perfilaron a la trastienda, tal cual. Yo, sabés que todavía me acuerdo, uno de los primeros shows en la trastienda, no fue el primero porque recuerdo que, por ejemplo, habíamos presentado a Aerial en el 98, un miércoles gratis ahí en la trastienda, pero cuando empezamos esta saga y seguidilla de trastiendas, que fue la época del Mamut, estamos hablando del año 2008. Yo los vi en obras presentándolo a Mamut, por ejemplo. Totalmente, bueno, de ahí empezamos a hacer trastiendas que hacíamos 3 seguidas, 4 seguidas y se llenaban y empezó toda esta cuestión y este furor. Me acuerdo que los primeros shows estaban las vallas puestas de seguridad y viendo el escenario y cómo era, dijimos, saquémoslas, que se parece a Arlequines, que nosotros rememorando los shows de lo que había sido una vez nuestra casa, que fue Arlequines también. Y bueno, así fue como que fueron las vallas y el público se subía al escenario y pasaba toda esa magia que sigue pasando hoy día, ¿no? En los shows de Masacre. Claro. ¿Hay algún boliche que se compare? ¿Hay algo que vos digas, bueno, esto lo va a reemplazar a la trastienda? ¿Qué te parece a vos? Sabés que no, sé que hay fenómenos que vamos a tocar a distintos lugares y se generan distintas cuestiones porque nada, los públicos son distintos, los entornos y los lugares y los sonidos son distintos, entonces siempre lo que se genera es distinto. Pero, por ejemplo, se generan cosas muy buenas en Club Tucumán de Quilmes. Pero bueno, ya es más lejos, digamos. Claro. En el circuito de Capital, en los últimos años siempre tocamos en la trastienda, ¿no? Hubo otro lugar, prácticamente. Claro. ¿Y podés más o menos hacer una comparación, Fico, de los públicos? Viste que generalmente se dice a veces, que viste que en el conurbano, en la provincia, se pone más caliente todo, ¿no? En el buen sentido, en el mejor de los sentidos lo digo. ¿Ustedes lo notan, vos lo notás a eso o es igual el público de Masacre en todas partes? No, el público de Masacre es muy heterogéneo y salimos a tocar a muchos lugares, ¿no? Desde, qué sé yo, Uruguay, el interior del país, no sé, el otro día fuimos a tocar a La Plata y el público de La Plata es muy particular, escucha mucho, está atento a los oídos, ¿no? Entonces es otro tipo de show también. Claro, bueno, hay una historia, ¿no? El rock platense, hay una historia del rock platense, una tradición, ¿viste? Y tiene una escena poderosa también La Plata todavía hoy. Es como que ¿no? Eso del oído entrenado que vos decís. Sí, es la cuna y el nicho, sí, aparte como es una ciudad bastante universitaria en donde va gente de muchos puntos del país, se genera eso, ¿no? Del estudiante universitario intelectual que va a analizar directamente y está buenísimo también. Es otro tipo de show, ¿no? No tan caliente. Y esto bueno, tendrá que ver un poco con que Masacre es una banda temporal, porque los viejitos como yo, digamos, en la trastienda nos encontrábamos bien porque nos poníamos ahí un costadito, ¿no? Y mientras los pibes daban vuelta ahí, hacían el círculo en diferentes maneras. Y por ahí escuchábamos un cover de un tema que habíamos escuchado, no sé, en la adolescencia, pero también se pegaba con un tema del Mamut o de 9, por ejemplo, ahora. Tendrá que ver con eso, ¿no? Yo calculo que tiene que ver con eso también. Sí, la verdad que no sé si somos atemporales, sí, sé que trascendimos varias décadas ya. Sí, varias generaciones. Varias generaciones, sí. Ahora eso es otro fenómeno nuevo que está buenísimo, que vemos a muchos padres ir con sus hijos, alentarlos a que se tiren amor. Se vuelve
Sí, yo por ejemplo, la veo a mi hija pasar pata para arriba en el círculo de un costadito. Claro. Y la trastienda tiene, ¿viste? La barra al fondo, claro. Fico también. Uno se puede apoyar allá, ver la banda y tomarse un trago. Totalmente, y se ve bien, se escucha bien desde el fondo también, o sea, eso es lo que tiene de lindo y la mística de la trastienda, más allá de que es San Telmo, un lugar muy viejo, ¿no? Se le nota, incluso los camarines y todo lo que son las bambalinas, son todas paredes de ladrillo gigantes y pasillos, ¿no? Que hay, por ejemplo, hay un pasillo que va de la entrada de la trastienda hasta el fondo del camarín, ¿no? Son pasillos del siglo pasado, del anterior. Sí, y los camarines mismos, porque son prácticamente un túnel, ¿no? Que es una cosa que vos vas viendo ahí, es todo muy raro. Claro, esos lugares con sótanos. Tal cual, exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, te saco un poquito del tema de los últimos recitales en la Trasti. Te quiero preguntar, porque bueno, estábamos acá con Mariano, ¿cómo fue juntarse con Santolaya? ¿Cómo fue? El otro día estábamos recordando, te pasé a vos el flyer que estuvo Claudio Gavis acá. Y bueno, recordábamos toda una época, ¿no? Y bueno, un poco Gustavo es de esa época también, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue todo esto que lo llevó finalmente al Gardel, ¿no? A ustedes. La verdad que es un trabajo que, bueno, se llama 9, ya sabemos que entre todos los componentes numerológicos tiene que ver con que hace 9 años que no sacábamos un disco. Ajá. Atravesamos una pandemia en el medio, en donde nos mantuvimos conectados como podíamos y ensayábamos como podíamos y hacíamos las cosas de otra manera, y ahí es donde nos propusimos este disco. Se empezó a gestar en pandemia en realidad. Ajá. Y ahí empezamos a trabajar con Gustavo Santaolalla virtualmente. Lo bueno es que bueno, lo virtual era tan común que ahí las distancias se acortaron y pudimos acceder a trabajar con una persona que, bueno, está residiendo y viviendo en Los Ángeles. Nosotros luego que lo grabamos remotamente ese disco con Gustavo. Claro. Lo grabamos en Buenos Aires y él se llevó el material y lo trabajó allá en Los Ángeles. Claro. Y fue todo un ida y vuelta. ¿Y cómo es laburar con él? Porque nosotros lo vemos como un tipo, bueno, que le hace... ¿Viste? Que lo que toca funciona, aparte. Lo que toca funciona, pero aparte de Hollywood lo ama ese tipo, ¿viste? A Santolaya. ¿Cómo es? Es muy la verdad que no, al contrario, fue todo muy relajado, no hubo hubo mucho respeto hacia la idea original y no hubo muchas modificaciones con Gustavo. Lo hicimos, o sea, lo que le presentamos, capaz que en algún tema se sumó una estrofa, que estábamos en polémica si la íbamos a sumar o no. No, y después todo lo demás fue grabarlo con pedidos de él, digamos, puntuales. Lo grabamos con Edu Pereira, el ingeniero de sonido, en Romaphonic, y bueno, le pasamos todo lo que grabamos a Gustavo y dijimos, bueno, encárgate. Y bueno, estuvo unos meses mezclando, añadiendo cosas con Kerpel, sintes, armonías de voces. Bueno, quedó muy bello, la verdad que sí. Te hago una pregunta acerca de este disco, el 9. Primero pensaba en la generosidad y en la confianza de ustedes como una banda ya con mucho recorrido, que llenan estadios, que les va bien, Fico, y bueno, se depositan la confianza en una persona como Gustavo Santaolalla. Mientras te escuchaba decir esto, que les corregía cosas, que esto va, que esto no va, ¿no? Pensaba también en el momento de ustedes, ¿no? De ceder y de entregarse todo por la obra, en definitiva. Y pensaba, por otro lado, también que esa tríada para mí increíble, que fue Mamut, Ringo y Biblia Omni, también es insuperable un poco en el momento de Masacre. Digo, ¿lo pueden meter junto con los mismos como una continuidad? ¿O estamos hablando de otra cosa completamente diferente? ¿Cómo lo piensan ustedes a 9, Fico? Yo creo que, yo lo veo, por lo menos esto a título personal, es un disco que es bastante bisagra. No está ni entre lo anterior ni lo que va a venir. Mirá. Estamos en época de exploración y seguimos en eso. Queremos... Siempre estamos muy ávidos de que las cosas no sean monótonas ni que nos aburra a nosotros, sobre todo. O sea, estamos siempre ávidos de buscar algo nuevo que nos entusiasme y darle para ahí. Claro. En todos los discos pasó y eso fue lo fluctuante de Masacre. Bueno, después del Mamut hubo como una beta de esta trilogía que mencionás de discos. Sí.
pero bueno, llega un momento que también la fórmula, no sé, no nos entusiasma tanto como antes y decidimos ir y explorar por distintos lugares. Bueno, eso fue un poco este disco que es tan ecléctico, tan heterogéneo, nada que ver con lo que es una obra conceptual, que es lo que vinimos haciendo casi en toda nuestra carrera. Distintas presentaciones, y un disco que también propone eso, ¿no? Lo que es la mirada de una banda desde 3 productores distintos. Qué bueno. Qué bueno que puedan trabajar. Entonces los resultados pueden ser distintos, claro. De ahí lo heterogéneo, ¿no? Claro. Bueno, son presentaciones de pequeños experimentos, básicamente, este disco. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo próximo. Ya estamos elaborando ideas. Bien. Sobre el aire todavía, pero bueno. Bueno, ¿y cómo está DJ Fico? ¿Seguís con lo tuyo o en este momento que están tan más... No, mucho más tranquilo, porque la verdad que me cansé un poco de la noche constante, ¿no? Claro, estilo de vida que está bueno, pero cansa un montón. Y te requiere mucho Masacre, ¿no? Sí, estoy muy en la etapa del trabajo de producción, con bandas, en mi estudio, y bueno, con Masacre. Te hago la última de mi parte, agradecerte mucho por este ratito, Fico, con nosotros. En esto de la exploración que vos decías de este disco que se viene para Masacre, me imagino que estás poniendo el oído, también lo ponen el oído a muchas músicas, ¿no? No digo por copiar, sino simplemente por ver lo que está sonando, la atmósfera, lo que trae la música, la cultura rock en este momento. Si estás explorando también bandas nuevas de afuera, locales, bueno, supongo que algo sí, porque decís que estás produciendo bandas nuestras, pero ¿qué te está pasando con eso, con la atmósfera de la música hoy en día para Fico, que después se lleva a Masacre? Sí, yo escucho mucho de todo, la verdad que Masacre en sí, tenemos como gustos, tenemos un tronco de gustos en común, y después cada uno tiene sus gustos personales, ¿no? Dentro de la música, y nos compartimos bastante. Usamos mucho el parlantito previo a los shows, en las giras, en el micro. O sea, mucho tiempo estamos compartiendo música y hablando de música y de épocas y de cosas. No sé, por ejemplo, estoy en la etapa muy de Mac DeMarco ahora. Me gusta mucho música distendida, acordes jazzísticos, todas esas melodías que hace, me parece fantástico. Y bueno, que tiene muchos ingredientes de muchas cosas que nos parecen contemporáneas, pero ya vienen hace unos años, tipo Tame Impala, no sé, toda esa neopsicodelia. Bien. Bueno, Fico, no te retenemos más. Muchas gracias. Vos sabés el cariño que te tengo. No te lo tengo que decir. Y bueno, y obviamente vamos a estar ahí el viernes agitando como corresponde. Excelente. No sé si está agotado o casi agotado, pero bueno, ya es una trastienda más entre todas las trastiendas, pero bueno, parece ser que es la última. Parece ser. Bueno. Parece ser, no lo sé. No tengo más información que eso. Bueno, ojalá sea el placer de una despedida. Claro. Nos despedimos a grande. Bueno. Gracias, Fico. Un abrazo grande, Fico. Un placer, nos vemos. Chao, querido. Chao. Bueno, pasó Fico de Masacre, cheque. Pasó Fico, lujazo, pero que venga de diferentes maneras, entonces. Por favor, dale. Ya viene Juan Pablo Gutiérrez. Bajo
Seguimos con más Nadie Salva Solo, por aquí por Radio Arroba, estamos hasta las 5 de la tarde con música, reflexiones, historia, y en este caso ahora llega el momento para la segunda entrevista, esta vez en piso, acompañándonos ya en la mesa de trabajo, a mí y a Darío, Juan Pablo Gautier. Él es ha sido manager, escritor, productor, trabajaste en Rock and Pop muchos años y autor de este maravilloso Rock y Business. Bueno, gracias por lo de maravilloso. Es maravilloso, pero la verdad que yo todavía recién me llegó a mis manos, pero ya la temática engancha, me parece que es algo que también que está bueno analizarlo, pensarlo, ¿no? Y bueno, te animaste a escribir sobre esto. Sí, esto es un desprendimiento, digamos, de una idea original. Yo particularmente desde hace unos años, desde el año 2018, conduzco un programa en Canal A, el canal de cultura, que se llama El Sillón.jpg, JPG son mis iniciales, y la idea era hacer un libro con extractos de las entrevistas. Claro. Hay más de 60, casi 70 entrevistas a partir del 18 hasta parte, y bueno, hablando con Leandro Donoso, que es el director de la editorial El Gourmet Musical, surgió la idea de hacer con un poquito de esas entrevistas, pero bueno, entrevistas nuevas, son conversaciones más que entrevistas, sobre el rol de la música en la industria del entretenimiento. Para ser un poquito más claro, viste que por ahí vos vas a, no sé, Lollapalooza o algún otro show, pasa en todos los shows. Yo sigo diciendo recitales, como si estuvieran en los años 80, pero bueno. Sí. Pasa en todos los shows que la gente está sacándose fotos, está mostrando la hamburguesa o el sushi o el poke o no sé qué, o la ropa de Zara, o lo que fuera, o el celular nuevo, el iPhone, y no están escuchando la música. Sobre todo en los lugares grandes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa consigna, preguntarse dónde quedó la música, que en otro momento fue protagonista. Vos antes ibas a un concierto, o como decía yo recién, a un recital. Claro. Hoy vas a una experiencia emotiva, una experiencia inmersiva, también se dice ahora. Sí, experiencia inmersiva es hacer buceo. Claro. Experiencia sensorial era en los años 80, era un show de riff y que te pegue la policía en la espalda. En mi época, experiencia emotiva era tomarse un ácido. Hoy, viste, todo eso junto termina siendo en el Movistar Arena, sin la policía, sin los ácidos, sin el buceo, y con una banda que está tocando que a mucha gente le da lo mismo, porque lo que le interesa en realidad, y este es el punto, es la pertenencia, el Instagram, que la gente vea que está ahí. Hay una cosa que es, yo ayer estaba escuchando es interesante, se me acaba de cruzar por la cabeza, pero bueno, lo relaciono. Ayer estaba escuchando una charla, una entrevista que le hicieron al escritor Martín Coban. Y él hablaba particularmente, y tiene que ver con la temática del libro, él hablaba particularmente del fútbol, del fanático de Boca y qué sé yo. Entonces decía, si vos estás en la cancha y va a haber un tiro libre, y vos no estás pensando que el arquero está cubriendo el primer palo, o que el arquero está en el medio, o que los de la barrera son petizos, porque estás grabando en el celular, meten el gol, y vos no podés saltar y gritar y abrazarte con los demás, porque si no se te va a ir de foco, o va a salir fuera de cuadro, y la experiencia te la estás perdiendo. Entonces, bueno, esto tiene un poco que ver con eso. ¿Lo saben los artistas esto? ¿Lo registran los artistas? Sí, lo saben, sí, lo saben. Lo que pasa también es que hay que entender que hay gente que se ha sabido adaptar a los tiempos. Nosotros hablamos particularmente en este libro con gente, con músicos, con managers, con productores, con gente de medios de comunicación, con periodistas, con los directivos de Spotify, con un montón de gente. Y hay gente que todos se han sabido adaptar en general. Hoy, por ejemplo, las compañías discográficas están en un proceso de crecimiento, aunque muchos dicen, pero ¿cómo si la música es gratis? Ya nadie compra discos. No, pero las compañías discográficas están en un proceso de crecimiento porque, claro, contratan gente que tiene determinada cantidad de seguidores en las redes sociales, entonces lo que hacen, la apuesta es a seguro. Entonces, como ya todo el mundo maneja ese lenguaje, y si no manejas ese lenguaje, medio que quedas afuera. Entonces, ya sean los músicos en particular, en sus perfiles personales o en sus redes sociales personales,
o a través de los community managers de las bandas o lo que sea, y bueno, tienen que adaptarse a eso. De todas maneras, también están aquellos artistas que se dedican particularmente a vender una imagen y no tanto la música. Claro. Sí, hay un montón, no voy a nombrar porque realmente no se me ocurre alguno en particular, y no lo quiero condenar tampoco. Juan Pablo, en esta historia coral, pues es una historia coral también. Sí, es una conversación también, colectiva, sí. No, digo, además de los músicos, productores que hay, desde el Ruso Berea, Alejandro Taranto, Lito Vitale, bueno, Mario Pergolini, también hay público, ¿no? Sí. El público es todo un tema también. ¿Cómo elegiste ese tipo de público? ¿Qué público fuiste a buscar para que te dé testimonio en el libro? Porque viste que el público es también un poco estas personas que están muchas veces por fuera de la experiencia en los recitales. Sí. Particularmente yo estoy hablando con chicos, amigos de mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 21 años, cumple 22 ahora el viernes. Pero bueno, 21, 22 años, estudia en la UBA, estudia Ciencias de la Computación, entonces dije, bueno, qué mejor manera de saber qué es lo que le pasa por la cabeza de un pibe de esa edad que hablar con los pibes de esa edad. Bueno, así que están incluidos en el libro, particularmente hay un testimonio de un chico que se llama Leandro Vera, que forma parte del público normal, digamos, de aquel lado. Y bueno, él cuenta un poco cuál es su punto de vista. En particular, él habla de que va a ver al artista. Pero bueno, a mí también me pasó de ir con mi hijo a Lollapalooza en el año 2022, que estuvieron, el main artist era Foo Fighters. Y después había alguien más que no me acuerdo. Pero bueno, yo fui el día de Foo Fighters. Que fue el último concierto del baterista que después... El último concierto del baterista que después se murió, sí, tal cual. Tremendo, un show impresionante. Claro, yo hacía muchos años que no iba... Yo estuve viviendo en la Patagonia durante muchos años, entonces me vi alejado de los shows masivos. O sea, por ahí sí, iba a ver a alguien, tengo amigos músicos, entonces bueno, pero son todas cosas más en lugares chiquitos. Y me llamó poderosamente la atención cómo el concepto de recital, de show, había cambiado tanto que no había gente con instrumentos en el escenario. Yo decía, pero están todos con una laptop, 3 bailarinas, pantalla de video, está buenísimo lo que hacen. Pero cuando empieza a tocar Foo Fighters, que es una banda de rock, que tiene el concepto de banda de rock, vos empezás a sentir que el bajo y el bombo de la batería te pegan en la boca del estómago. Es otra sensación, que es un concepto. Y esto lo hablamos en el libro con Adrián Taberna, que fue durante muchos años sonidista de Soda Stereo, por ejemplo. Bueno, también trabaja con Masacre, si no me equivoco. Fue, digamos, el ingeniero de sonido de todos los discos de Gustavo Cerati. Bueno, y él hablaba un poco también de cuál es el concepto que uno pone la música en primer plano o no. ¿Viste? Hay una cuestión que tiene que ver también con las modas, que bueno, simplemente es eso. Con el acceso a la música también. Con esto no quiero decir que no haya pibes que toquen, porque hay pibes que tocan bárbaro. Realmente, hay pibes que la rompen. Hay una generación absolutamente nueva de gente que es una maravilla lo que hacen. Pero en general hay algunas cosas que han ido cambiando con el tiempo. Yo lo escuchaba a Fito Páez hace poco decir de una manera que yo no sé si estoy tan de acuerdo, me parece medio cabezona, pero está bien que lo diga, sobre todo que lo diga Fito Páez, que a la música se le ha sacado la melodía, se le han sacado algunas partes. Él lo decía porque es una forma de sacarle la forma de expresión, de sacarle la vía de expresión a la gente. Yo no sé si están así, pero lo que sí es cierto es que son todos ritmos los que se escuchan. Con gente hablando arriba. Bueno, el rap existe hace 40 años. No es algo nuevo. Pero salvo casos excepcionales, la cuestión natural, naturista o orgánica, creo que se ha perdido. Entonces, bueno, eso también hace que la música pase a tener otro lugar. Con la voz pasa lo mismo. Bueno, sí, a partir del autotune, sí, a partir del autotune salgo yo a cantar y soy Freddie Mercury. Pero bueno, qué sé yo. Charlie, no prohíban el autotune. Sí, pero también hay que entender que el autotune permite que Mick Jagger a los 80 años siga cantando como Mick Jagger.
Que el cantante de AC/DC, que a los 70 y pico de años, ayer justamente vi un video de Angus Young, el guitarrista de AC/DC, caminando por París. Y vos lo ves, es un anciano. Claro. Bueno, es un tipo grande, no cabe ninguna duda. Recordemos que AC/DC existe del año 71, 72, ¿viste? Tiene 50 y pico de años, cuando nací yo. Soy del 71. Entonces, hay que entender también que la tecnología en muchos casos suma, en muchos casos disfraza, y en muchos casos resta. Pero bueno, como todo, depende del uso que vos le des. Seguro. O sea, vos podés vivir esclavo a un celular. Seguro. Si no la pensás como una herramienta. Sí, depende del uso que le des. A ver, vos podés tener un destornillador y usarla para sacar tornillo o para clavarle un puntazo a un tipo choreándole en un subte. Bueno, el destornillador está hecho para sacar tornillos. Claro, eso que está ahí, claro que tiene una función específica. Claro, vos le das la función que querés. Exacto. ¿Qué cambió, Juan? ¿El público o el rock? En todo este tiempo de evolución, de cambios, Las dos cosas. El libro empieza empieza con el prólogo de Pedro Saborido, al que le estoy muy agradecido, es un gran amigo, así que se los recomiendo porque está buenísimo lo que escribió Pedro. Pero el libro en sí empieza con una frase de Keith Richards que dice el guitarrista de los Rolling Stones: todo el mundo habla de rock, pero muy pocos hablan de roll, referido al rock and roll. Entonces, bueno, yo me subo a esa frase, que si bien es un juego de palabras, al rock le está faltando una parte. Es un poco el leitmotiv del libro. ¿Qué parte le falta? Bueno, es una pregunta que contestamos colectivamente, todos quienes formamos parte de esta construcción que publicó el Gourmet Musical, y bueno, la idea es que ustedes lo lean, que saquen sus propias conclusiones, pero el público también ha cambiado. Hay una cuestión que antes tenía que ver con la rebeldía, que hoy no está presente. Sí está presente la pertenencia, pero la pertenencia ha cambiado. Hoy no es tanto pertenecer a un grupo que antes se llamaban las tribus, qué sé yo, el heavy metal o el rock and roll o los rollingas, o los ramoneros o los punkies o lo que fuera, o los pibes que escuchaban Nirvana, que andaban con los suéteres rotos. Hoy es la pertenencia al lugar de consumo, es decir, ¿cuánto ganás vos? 200 pesos. ¿Con quién te juntás? Con la gente que gana 200 pesos. ¿Por qué? Porque vos podés ir a comer a un restaurante, podés pagarlo, podés ir a comer la hamburguesa, podés pagarlo, podés tener la misma ropa, podés pagarla, y si no tenés esos 200 pesos, la gente te mira y te dice: ¿de dónde saliste? Claro. Hay, además, es una tendencia mundial, más allá de lo que se llama la aporofobia, sí, exactamente, que es la fobia al pobre, que me parece horroroso. Dicho sea de paso, si me permiten lo mío, me parece espantoso. Pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con: yo puedo consumir hasta determinado lugar, entonces ese consumo a mí me hace pertenecer. Si vos te fijás en las redes sociales, no es muy difícil de encontrar gente que, por ejemplo, viaja a Río de Janeiro, ¿no? ¿Dónde se saca la foto? En la puerta del Copacabana Palace, enfrente a las playas de Copacabana. ¿Son huéspedes del Hotel Copacabana Palace? No, ni en pedo. Por ahí están en un hostel, ¿viste? Claro. O por ahí están en el Sheraton, no importa. Sí. Pero yo tengo que mostrar que formo parte de la élite que tiene acceso a determinadas cosas, y vos te tenés que matar de envidia por eso. Entonces yo pertenezco, vos no. En el libro lo dice: los Maradonas le dirían a los Torresani: vos no existís. Claro. Entonces, bueno, la pertenencia tiene que ver con eso. O algunos otros casos, casos muy puntuales, como los fundamentalistas del aire acondicionado y todo lo que tiene que ver con la cultura redondista de Ricota, el Indio Solari, en donde la pertenencia tiene que ver con la emoción, con el compartir, qué sé yo. Yo lo fui a ver, yo soy muy amigo de Pablo Esbaraglia y de Baltasar Comoto. Me invitaron hace un par de años a festejar mi cumpleaños en San Luis. Y vos veías que en las combis iban 20 pibes y 20 pibas, que por ahí venían desde Santa Fe o por ahí venían desde Mendoza,
compartiendo esa experiencia. Es ese lugar de pertenencia, es decir, se junta en un montón de pibes y de pibas en un lugar con una identidad propia, que va más allá de si vos tenés o no tenés, de si vos sos o si vos no sos, de si vos querés o si dejás de querer. Tiene que ver con una identidad. Claro. En este caso, lo que hace que la gente se identifique es la emoción, ¿no? Claro. Pero no es la mayoría de los casos, qué sé yo, ¿viste? Claro. Te vuelvo a decir, la gente está más ocupada con la obligación de ser feliz en Instagram antes que escuchar música. Si por ahí me estoy extendiendo demasiado, pero en el libro también hay una conversación con Ariel Minimal, el guitarrista de Pez, que fue guitarrista de los Fabulosos Cadillacs en su momento, de Martes Menta. Bueno, Ariel lo dice claramente, él sigue grabando discos, porque viste que ahora todo es un tema, la semana del tema te olvidaste y tenés que sacar otro. Pero hablaba de, bueno, ¿cuánto duran los discos? Porque tener a una persona escuchando durante 50 minutos un disco entero, y es medio tenerla de rehén. Claro. Entonces, bueno, perdón, tenés que tener en cuenta esas cosas. Gustavo Cerati, uno de los discos que hizo dura 80 minutos. Adrián Taberna lo dice en el libro, dice, bueno, Gustavo, pero pará, ¿viste? Porque es mucho tiempo. La gente, si vos hoy tenés un promedio de visualizaciones de Reels que son 15 segundos, o sea, lo ves 15 segundos, lo sacás, ya está, listo, me cansé. Si hoy ir al cine a ver una película es algo que prácticamente no existe, y tenemos un personaje como salió en estos últimos días, un actor de renombre, no sé si vale la pena mencionar, que dijo, bueno, el cine, si no lo va a ver mucha gente, ¿viste? No es cine. Yo, pará un poco, ¿viste? Y en este caso ha cambiado, respondiendo un poquito a tu pregunta, lo del público, y la gente no tiene tiempo. Antes vos te sentabas, te comprabas un disco, llamabas a un par de amigotes, decís, che, salió el nuevo de, no sé, Pink Floyd. ¿Viste? Te ibas a tu casa, acomodabas los parlantes, te servías un vaso de Coca-Cola y una picadita, o lo que, no sé, lo que te guste tomar, una picadita, y te pasabas 1 hora y media escuchando El lado oscuro de la luna, y salías y decías, che, ¿lo escuchamos de vuelta? Dale. Claro. Y te tenías que parar y cambiar de lado, y qué sé yo. Entonces eso no existe más. Claro. Yo pensaba también que los medios de comunicación también como han ido cambiando, porque yo, haciéndose memoria, una vez lo charlábamos con Alfredo Rosso, no sé, un tipo como Hugo Guerrero Martínez pasaba el Atom Her Mother todo entero, el de los de Pink Floyd. Te lo pasaba en la radio, ¿viste? Entero. Sí, ¿no? Digo, también como ha ido cambiando también todo eso, ¿no? Sí, tiene que ver, ha ido cambiando los medios de comunicación, no cabe ninguna duda. Yo desde el año 88 que trabajo en medios de comunicación. Claro. En la actualidad tiene que ver, hay una cosa que mucho no se habla, porque está como sobreentendida, y hay una cuestión de aceptación de eso, o de normalización de eso, que la gran mayoría de las radios se escuchan por YouTube. La gente ya, salvo que esté en el auto, en su casa no escucha radio. O sea, sí, la escucha a través de la computadora, y es mucho más fácil entrar a YouTube que tener un sintonizador que ya nadie tiene. O sea, es un elemento decorativo prácticamente. Y si vos estás en YouTube, no tenés los derechos de la música. Entonces, son todos bla, 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 y no hay lugar para la música. Claro. Vos antes tenías una FM cuyo contenido era exclusivamente musical. Hoy también las tenés, existe Aspen, qué sé yo, Millennium, o esta radio que podés escuchar, recién escuchamos música, pero no son los casos emblemáticos o la mayoría de los medios de comunicación. Eso sí ha cambiado mucho. Claro. Yo me acuerdo que RQP, Quique Prosen, intentó hacer una radio. Quique Prosen. Música, después al final también cambió. Quique Prosen está en el disco, en el libro. Sí. Bueno, Quique, particularmente yo empecé trabajando con él, es un oyente de música. Claro. Es un escuchador musical. Y también hay que entender que particularmente en el formato, si bien hay un público que escucha eso, porque vos vas a un shopping o vas a un local de ropa y por ahí no querés escuchar al papanata, ¿viste? De turno,
que está diciendo, fulano, viste, se puso, ¿cómo es el encuentro en la primera cita? ¿Quién paga la cena? Están 4 horas hablando, viste, de una pavada que tendría que estar resuelta desde el año 32. ¿Viste? De 1932, claro. Los partidos siguen discutiendo eso, ¿viste? La consigna de hoy es... Claro, la consigna de hoy es, si tu novio te mete los cuernos, claro, ¿vos hacés lo mismo o te separás? No, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, eso existe, hay gente que consume eso, me parece genial. Pero digamos, también hay un público que va a buscar la música como música funcional, como artículo, digamos, como complementario, una cosa de fondo, o el pibe que va en el Uber, claro, o el que va en el acompañamiento, como era antes la radio. Sí, o el que va en el bondi, y hay radios que se dedican a eso. Pero también hay una cuestión que es muy preocupante, que es la precarización del trabajo en los medios audiovisuales. Claro. Entonces, vos también tenés que hay radios que ponen música, porque si ponen gente hablando, le tienen que pagar. Entonces, bueno, los medios de comunicación, si bien han evolucionado tecnológicamente en un montón de aspectos, se han empobrecido y han involucionado en un montón de otros aspectos. Claro. Particularmente, y si me permiten decir esto, porque vengo con ganas de decirlo, yo me solidarizo con la enorme cantidad de gente que trabaja en la industria audiovisual que hoy no tiene trabajo. Totalmente. Y yo escucho caraduras que trabajan en los medios de comunicación que al aire le han dicho a productores con años de trayectoria, andá, subite un Uber o andá, abrí tu canal de YouTube. No, flaco, dale laburo. Claro. Si vos podés. Estoy hablando particularmente del señor Fantino. El señor Fantino gana fortunas, que tiene un canal de streaming, a un tipo al aire, ¿viste? Diciéndole, che, loco, andá, subite. Uberea le decía, vas escuchando música, flaco, subite un auto para manejar, son 8 o 9 horas de laburo por día, te queda la columna destrozada, claro, sos un trabajador precarizado, no tenés obra social, no tenés aguinaldo. Porque no lo tienen en cuenta eso, porque eso, por ahí esa afirmación, esa expresión, se cree que vende, ¿me entendés? Mirá lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que... Lo estoy boludeando y lo dice, en este caso en particular, y yo lo he escuchado en varias oportunidades, no a él, sino a distintas personas, lo dicen porque viven una realidad muy distinta. Claro. Porque a ver, si yo te digo eso y después me subo una 4x4 y me voy a mi casa en Escobar, que cuesta 2 palos verdes, que tiene 3 baños en suite, pileta, quincho y playroom, bueno, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Ahora también, ese mismo tipo está pensando, si yo lo contrato a este tipo, le tengo que pagar cargas sociales, le tengo que dar aguinaldo, le tengo que pagar las vacaciones, los días de licencia, los francos compensatorios. Entonces, no, esto es un problema. Claro. Sucede eso. Más allá de los casos particulares que acabo de mencionar, insisto, hay una gran cantidad de gente muy talentosa en toda la industria audiovisual, radio, televisión, cine, teatro, lo que fuera, que está sin trabajo. Claro. Y es muy difícil recuperar eso. Sobre todo cuando desde el Estado no hay una política clara que incentive de todas las maneras que se pueda hacer a que la industria se reactive, ¿no? ¿Cuándo sentís que empieza a acaparar todo el mainstream y se empieza a devorar todo ese under? Viste que siempre nosotros nos servimos mucho en algún momento, un poco en base a los testimonios que fuiste recogiendo tanta gente que atravesó justamente, sobre todo uno piensa en esas bandas grandes que han ido también, viste, masificándose. ¿Cuándo sentís vos, si es que sentís un momento, un punto cero en que el mainstream puso la pezuña ya claramente sobre cultura rock? Hablemos de la Argentina, si querés. Y bueno, empezó a cambiar todo. Cuando empezaron a ganar guita. Particularmente es eso. O sea, en determinado momento, primero, el mainstream siempre existió y está bien que exista y está perfecto. A ver, una cosa eran los gatos saliendo en la televisión con Lito Nevia, Ciro Fogliate, qué sé yo, y otra cosa en ese momento era Manal o era Tanguito, que no eran mainstream. Claro. Era una cosa muy distinta. O sea, una cosa eran los abuelos de la nada en los años 80 y otra cosa era Don Cornelio y la zona. Claro. No era lo mismo. Los abuelos de la nada llenaban teatro, salían en el programa de Badía, Calamaro, se volteaba toda la mina que había caminando por la calle y Palo Pandolfo tenía que agarrar sus propios equipos y ganaba 2 mangos. Eso existió siempre. También sucedió que las bandas que nosotros conocimos
a partir del auge de las FMs, sobre todo lo que tiene que ver con la rock and pop, que fue, digamos, la primera FM de rock que llegó al mainstream y que llevó al mainstream artistas que eran absolutamente de segunda o tercera línea, del underground o del movimiento, más allá del lugar en particular, paracultural. Y esos artistas empezaron a crecer, empezaron a tener su trayectoria y empezaron a ganar plata. Entonces, lo que nosotros conocíamos como under dejó de serlo. Claro. Pero bueno, tiene que ver con la evolución. Y después, bueno, está la cuestión de las redes sociales. Que vos vas por la calle y ves que hay un montón de afiches. Eso me pasa a mí, no sé, por ahí otra gente, me imagino yo que a otra gente no le pasa. Yo voy por la calle y veo afiches de gente que desconozco por completo, que no sabía que existían hasta el momento que vi el afiche, y ves que dice Estadio Luna Park, o la cancha de Vélez. Yo me decía, loco, ¿y este pibe de dónde salió? Y ese pibe tiene 3 millones de seguidores en Instagram, y con que vayan 5.000, ya llenó un Movistar Arena. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, también tiene que ver eso. Y después te vuelvo a decir, tiene que ver con las cuestiones de marketing, las cuestiones de consumo, y con que hoy se vende lo mismo que se vendió siempre, pero de una manera arrolladora. De hecho, en el libro también se habla de eso. Los Beatles eran marketing. A mí me encantan los Beatles y son lo más grande que hay. Claro. O sea, no hay disco de los Beatles que tenga un tema malo. No existe eso. Yo lo vi a Paul McCartney en la cancha de River y se me caían las lágrimas, ¿viste? Claro. Sí, era como ver a Beethoven del siglo XX. Total, sí. Ahora, también vendían las remeras, vendían los trajes, vendían el corte de pelo, vendían las novias, claro, vendían los muñequitos, vendían todo. Led Zeppelin hacía lo mismo. Claro. Los Rolling Stones vendían su imagen de los chicos malos. Claro. Incluso lo hablamos con el Ruso Berea en el libro. Antes decían, su hija se casaría con usted, permitiría que su hija se case con un Rolling Stone. Y hoy tenés 3 millones de kilómetros de gente haciendo cola para ver si, viste, lo enganchan a Ron Wood, viste, y le hacen un pibe, ¿entendés? Y le sacan una fortuna. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, se nos está yendo el programa. Sí, tiene que tener 2 horas. Bueno, yo voto para que... Escúchenlo Juan Pablo, que dice que sabe un poquito de medio, así que... yo una hora más. Voto para que tengan 2 horas de... Te voy a sacar un poquito del tema de vamos un poco a los recuerdos. Quería que nos contes un poco del Sillón, porque la verdad el Sillón, que lindos entrevistados, lindos momentos. Sí, estoy muy agradecido. El Sillón sale a partir de... Bueno, yo vivía en San Martín de los Andes, lo comenté. ¿Cuántos años fueron? 10 años. 10 años. Sí. 10 años. Trabajaba ahí particularmente haciendo radio. Y bueno, la gente de Canal A, que es gente que yo conozco hace muchos años también, por mis laburos en televisión, me ofrece hacer las mismas entrevistas que yo hacía en radio y en la tele. Así que bueno, finalmente en el año 2018 empezamos. El programa todavía sigue al aire. Lo pueden ver en Canal A. Canal A está en todas las distribuidoras de cable. Es el canal de cultura de Clarín. Y bueno, tuve la hermosa y maravillosa posibilidad de sentarme a charlar con gente que yo quiero, con gente que yo admiro, con gente que yo respeto, y con gente que realmente es un placer escucharla. Claro. Qué sé yo, desde Alejandro Dolina, Mario Pergolini, Pedro Saborido, Fabio Posca, Martín Coan, Alejandro Horowitz, qué sé yo, Julieta Lazo, Alejandro Berkovich, Ingrid Beck, Benito Cerati, El Baiano, gente, qué sé yo, como Sergio Rodman o Mario Zipperman de los Cadillacs, Baltasar Comoto, Pablo Esbaraglia, qué sé yo, un montón de gente, son como Florencia Canales, la escritora, un montón de gente. Así que bueno, lo pueden ver en YouTube. Vos tenías la posibilidad de elegir los invitados. Sí, además con una cuestión de afinidad, era bueno, a ver, viste... Primero, ¿quién se copa en venir? Claro. Porque bueno, tampoco era que estaban yendo, viste, a un programa convocante, ¿no era? Viste, me invitaron al Bailando. Bueno, pero Canal A tiene una historia también, viste, de resistencia, de cultura, digo. Sí, resistencia, sí. Inteligente. Todavía resiste. Sí, por eso digo, ¿no? Todavía resiste. Pero bueno, el programa sigue al aire. Este año no se grabó por cuestiones que tienen que ver con
la falta de la pauta oficial y los presupuestos y la mar en coche. Pero bueno, fueron 6 años de entrevistas muy lindas y además, más que entrevistas, fueron charlas, ¿no? En las cuales no era pregunta-respuesta, no se trataba de eso. Yo no soy entrevistador, no soy periodista, simplemente me siento y charlo, qué sé yo. Claro. A veces incluso hablaba más que el invitado. Pero bueno, se lo puede ver en YouTube, buscan El Sillón, Canal A y ahí lo ven. Agradecerte mucho por este ratito con nosotros. No, al contrario. Por el libro que nos trajiste. Espero no haberlos aburrido. No, por favor. Y la última cortita, Juan, ¿hay presentación pronto? Sí, hay una presentación en septiembre. El libro se llama Rock and Business, vamos a recordarlo. Es conversaciones sobre el rol de la música en la industria del entretenimiento. Está en venta online en la página del Gourmet Musical. Pueden buscar en Instagram, @Gourmet Musical Ediciones, creo que es. Si no, buscan Gourmet Musical en Google y va a aparecer la página. Ya lo pueden comprar online, es un precio accesible. Creo que son 18 lucas, viste que... Nada, son 2 hamburguesas McDonald's, muchachos. Claro. O una. Te diría una. El otro día compré una, 16 lucas. Sí, por eso. O una. Un convito. Y comprando el libro, más que ayudarme a mí, ayudan a la industria editorial, a que empiecen a circular gente, empiecen a circular ideas, larguen un poquito el teléfono, compren libros, claro, como diría Spinetta, apaguen la tele, claro, compren libros, y se va a encontrar en las librerías a partir del mes de septiembre, ahora ya en poquitos días, y sí, haremos una presentación a la cual estarán invitados. Todavía no sabemos en qué lugar, ahí estamos hablando con algunos lugares. Estaremos atentos. Sí, por supuesto, y los oyentes y YouTube videntes están invitados. Gracias, Juan Pablo, por tu visita. No, gracias a ustedes. Darío. Bueno, cerrando entonces una edición más con otro invitado de lujo, estos lujos que nos estamos dando en Nadie se salva solo. Viene otro más, porque de lujo... Ahora. Y compren el libro, nosotros ya lo tenemos, ¿eh? Chao. Buena semana.